Hemos enfocado lo que es derrame pleural. Al inicio hemos hablado de lo que viene a ser el espacio pleural, la formación del trasudado, que viene a ser fisiológico todo, ¿no? Y también enfocar la fisiopatología. Ya, entonces, acumulación de líquido en la cavidad pleural, bueno, puede darnos hemotórax, empiema, el quilotórax, el pseudoquilotórax, ¿ya? Entonces, nosotros hoy vamos a hablar más de esto, del empiema, ya, del empiema. Bueno, dentro de la incidencia es cantidad, ¿no? A nivel de cada región. Como siempre, la insuficiencia cardíaca está arriba, ¿no? Es la que produce en mayor cantidad. Ya, acá en nuestro medio también podemos decir lo mismo. El paraneumónico, ya, luego las otras alteraciones. Ujú. Cirróticos también tenemos acá en nuestro medio, ya. Bueno, el espacio pleural delimitado por la pleura parietal y visceral en condiciones normales está ocupado por una fina capa de líquido, bueno, de 1 a 20 mililitros, ¿ya? Si la formación y absorción de líquido pleural depende de la combinación de presiones hidrostáticas y osmóticas, hemos dicho, ¿no? Coloidosmóticas. Ya, ahí está cómo el espacio pleural ya se va producir la, el paso, ¿no? De lo que es la formación del líquido pleural en una proporción de 0,15 mililitros por kilogramo ya en cada hemitórax, ¿no? Entonces hacemos unos 10 mililitros, ¿ya? Entonces, tiene acción lubricante, ¿no? El líquido pleural se origina del ultrafiltrado del plasma, ¿no? Entonces, hay un proceso continuo de filtración del capilar, ¿no? Del espacio subpleural a la cavidad pleural y hay una reabsorción por linfáticos de la pleura parietal, ¿no? Es casi un resumen de lo que habíamos enfocado en la primera parte, ¿no? Ya, entonces, la anatomía de las dos capas, ¿no? Cómo está constituido el espacio pleural, ¿ya? Y cómo es su mecanismo, ¿no? de producción, de dónde nace de los vasos, ¿no? Parietales, ¿ya? En su mayor proporción, ¿ya? Y luego por diferencia de presión, esto sale hacia el espacio líquido, ¿ya? Y del espacio también en la pleura visceral, ¿ya? En la más a nivel de las bases va a haber linfáticos y estos van a ser reabsorbidos y van a llegar al conducto torácico para retornar, ¿no? A la circulación en líquido, ¿ya? Entonces, el mecanismo de derrame pleural se debería ¿a qué? A un aumento de las presiones hidrostáticas, descenso de la presión oncótica en la microcirculación, aumento de la presión negativa en el espacio pleural, aumento de la permeabilidad en la microcirculación, deterioro del drenaje linfático y movimiento del fluido desde el peritoneo, ¿ya? Entonces, esta es la formación de lo que es el derrame pleural. Ya, entonces ahí hablamos de la presión hidrostática, de la presión oncótica, el espacio intersticial del pulmón, bueno, sobre todo en el tromboembolismo pulmonar, su fisiopatología va en eso, ¿no? Como aumenta el líquido en el espacio intersticial pulmonar o cuando hay una presión pleural en la atelectasia. Fíjese, ¿no? En aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar la da la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Y cuando hay una disminución de la presión oncótica, entonces la hipoalbuminemia. Entonces, estos cuadros van a producir trasudado, ¿ya? Y por otro lado, cuando hay aumento de la permeabilidad vascular o pleural, ¿ya? Pues en la neumonía, estamos en las neoplasias, hay obstrucción al flujo linfático, o rotura de la vascular torácica como hemotórax, rotura del conducto torácico quilotórax, estos van a dar trasudado, ¿ya? Y las infecciones van a estar en este grupo, ¿no?
El paso del líquido de la cavidad, de otra cavidad, por ejemplo, el retroperitoneo, pues va a darnos un hidrotórax hepático o del peritoneo, ¿ya? Bueno, hay causas de trasudado, causas de exudado. Entonces, estamos hablando de causas de trasudado, sobre todo lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca, hablamos del hipotiroidismo, ¿no? El síndrome nefrótico, ¿ya? La estenosis mitral, el embolismo pulmonar. Entonces, estos son de causa moderada, ¿no? ¿Ya? Y raras, bueno, pericarditis constrictiva, la obstrucción de la vena cava superior, o una hiperestimulación del ovario, y por ahí hablamos del síndrome de Meigs. El síndrome de Meigs, cuando hay una triada, ¿no? Síndrome de Meigs, cuando hay un cistoadenoma de ovario, más ascitis y derrame pleural, ¿no? Y es de causa transudativa. Exudativa, ya entonces hay sobre todo las neoplasias, ¿no? Entonces, o la efusión paraneumónica, ya, derrame por una neumonía, ya. De, causa intermedia, entonces, el infarto de pulmón, la reumatoide, enfermedades autoinmunes, ¿no? Asbesto, ¿no? Está ahí, la pancreatitis, ¿no? Con el síndrome de infarto del posterior a un infarto de miocardio, ¿ya? Y sobre todo las causas raras, por ejemplo, este es el síndrome de la uña amarilla, ¿ya? O algunos fármacos, o infección fungal, ¿no? Estos van a dar exudado, ¿ya? Bueno, el cuadro clínico, los síntomas asociados a la hemorragia puede ser por el propio derrame. Hay disnea, dolor torácico, tos, ¿ya? O está en relación a la patología subyacente, como puede causarse fiebre, astenia, hiporexia y baja ponderal. Bueno, para hacer un diagnóstico, nosotros tenemos que ir a toracocentesis. Toracocentesis. Esta es la toracocentesis. ¿La están viendo? Ya. Nosotros localizamos acá el- la parte posterior, o sea, la cara posterior del tórax, ¿no? Ya. Entonces, en esta ubicación tenemos el omóplato, ¿ya? Por debajo del omóplato a dos espacios, ¿ya? Un espacio, dos espacios. Estamos ya en el séptimo espacio intercostal. Ya vamos a ver el vértice del omóplato y en esa dirección nos vamos a hacer la trococentesis. Este es una imagen en la cual ya estamos con el explorador, ¿no? Haciendo ya la punción de la toracocentesis. Su técnica ya lo vamos a explicar paso a paso luego, ¿ya? Entonces, con la toracocentesis hacemos un 75%, ¿no? De avance en diagnóstico. Ya, no hay mucha morbilidad, ¿ya? Pues en algunos casos hasta el 5% pueden causar hemotórax, ¿ya? Y en 15% reacciones vagales, como que el paciente tiene una sensación de debilidad, ¿no? ¿No? Sensación de dolor, ¿no? O algunos pacientes empiezan a toser, entonces se interrumpe la toracocentesis. ¿Y cuándo se indica? Cuando hay suficiente cantidad de líquido pleural, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento se hace una toracocentesis diagnóstica? Cuando solo se requiere el líquido y la otra es una toracocentesis evacuatoria. Entonces, en el cual vamos a encontrar más de 1500 cc de líquido pleural, ¿ya? Entonces, esta técnicamente, ¿cómo se llama? Toracocentesis. Ya acá estamos hablando del séptimo espacio intercostal, ¿ya? Algunos quieren también el sexto o quinto espacio intercostal.
Entonces nosotros no podemos bajar de acá, ya, no podemos bajar porque ya estamos más abajo, podemos nosotros punzar lo que es el diafragma, ¿no? Entonces a este nivel sí, séptimo, sexto, quinto, ¿ya? Entonces ahora la trococentesis también se puede hacer de cúbito lateral, ¿ya? Pero igual, se delimita, entonces acá vemos que en el lado comprometido, ¿no? Está la efusión pleural aquí. Y este es el lado izquierdo. Entonces la paciente está mostrando el lado izquierdo acá. ¿Ya? Esta toracocentesis tiene su técnica, obviamente, ¿no? Cuando se hace una punción acá, primero se verifica el espacio, entonces, intercostal. Entonces, acá tenemos una costilla inferior y una costilla superior. Entonces, por el reverso superior de la costilla inferior se empieza a entrar con la aguja, ¿ya? Y cuidando el borde inferior de la costilla superior, porque por acá pasa un paquete arteriovenoso, ¿no? Acá. Entonces, en el borde superior de la costilla inferior no tiene vasos, entonces nos garantiza la punción. Entramos ahí y estamos en el espacio pleural cuando a nivel de la jeringa, entonces haciendo una aspiración, encontramos el líquido, entonces ya estamos ya en el espacio pleural. ¿Ya? Entonces, los valores normales del líquido pleural. Volumen, hemos dicho que es de hasta 15, promedio 15, al tercer punto hasta el punto 2 mililitros por kilogramo. Entonces hay células por milímetro cúbico, entonces hasta 5.000, de 1.000 a 5.000. Porcentaje de células mesoteliales, los monocitos, linfocitos, granulocitos, proteínas de 1 a 2 gramos por decilitro. Ojo, graben esto, de 1 a 2 gramos por decilitro. Entonces, más está la albúmina, ¿en qué porcentaje? En 50-70%. Puede haber glucosa en el líquido pleural si es similar al plasmático. En el plasmático encontramos la glucosa de 90 a 120 miligramos por decilitro. El HDL, el LDH, la deshidrogenasa láctica, está en menor de 50% del nivel plasmático. Y el pH, igual que el plasma, ¿no? Ya. El pH en plasma está entre 7,35 y 7,45. ¿Ya? Estos son los valores normales, ¿ya? Entonces, de ahí, cuando se hace el estudio del líquido pleural, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algunos exámenes, ¿no? Complementarios, ¿ya? Para poder llegar a ver el líquido pleural en cuanto a lo que viene a ser el exudado y trasudado. Entonces, estos son ya lo que vienen a ser los frascos. Esto es lo rutinariamente se puede hacer, ¿no? Tiene un frasco de cloruro, ¿no? Eso es vacío y ahí se conecta la parte distal del equipo de venoclisis. ¿Ya? Acá también, ¿no? Acá ya estamos hablando de un tubo, ¿ya? Entonces, de esa manera se puede diferenciar. Esto tiene que ser ya purulento, ¿no? Está lechoso. Y esto es un líquido medio amarillento, ya fluido. Esto podemos decir que es un trasudado y esto es un exudado propiamente. Entonces, la diferencia entre los dos por las características del líquido pleural. Ya, entonces acá ya más bien hay en hemo. Entonces, ¿qué dice? En el hemotórax o hemoneumotórax se podríamos sacar sangre con contenido del líquido pleural. Ya, entonces de acá, nosotros cuando hacemos la toracocentesis diagnóstica, tenemos que enviar la muestra en frascos. Los frascos se rotulan, por lo menos son 4, ¿ya? Acá tenemos 5, pero ¿qué cosa pedimos para el estudio del líquido pleural? Tenemos que pedir lo que se llama para tinción gram. Entonces, en fetología nosotros tenemos que ver que los microorganismos son gram positivos, gram negativos, hacemos una tinción gram. Luego, el citoquímico, ¿ya?
Luego el otro frasquito vamos a pedirle para lo que es el PAP, a ver, células malignas. Y otro frasquito para lo que se llama el test de ADA. ¿Ya? El test de ADA es para poder ver si hay una reacción con los linfocitos y el bacilo de la tuberculosis, ¿ya? Y esto nos orientaría para ver si es una TB pleural la que originó el derrame pleural, ¿ya? Entonces, normalmente son cuatro, ¿ya? Cuatro frasquitos que se envían al laboratorio, ¿ya? Entonces, de acá salta a la vista lo que se publicó en el año 2002, los criterios de Light, ¿ya? Y esto es importante, hasta ahora todavía seguimos, mira cuánto tiempo ha pasado, ya casi 20 años, los criterios de Light no se ha desplazado. Para poder clasificar un exudado de un trasudado, vamos a ver que tenemos que dosar las proteínas del líquido pleural, que viene a ser de 1 a 2 gramos de proteína, hemos dicho, ¿no? De 1 a 2 gramos de proteína acá, de las proteínas, ¿ya? Y en la sangre tenemos entre 6,5 a 7 gramos de proteína. Entonces, en el líquido mm, pleural y en el plasma. O sea, cuando se hace una bioquímica sanguínea, entonces sale la cantidad de proteínas. Entonces, esta cantidad de proteínas del líquido pleural sobre la sérica tiene que estar mayor de 0,5, ya, mayor de 0,5, ¿no? Entonces, ahí de ahí ustedes, si en el líquido pleural encuentran, ¿no? Un ejemplo, a ver, ustedes escriban. En el líquido pleural tenemos la concentración de 2 gramos, ¿ah? 2 gramos. Y en el plasma tenemos de 6,5. ¿Cuánto es la, el- 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 la operación a ver, hagan esto? A ver, ¿quién ha sacado? Estamos viendo si es trasudado o exudado. Ujú. Milagros estará por ahí, Milagros. Milagros. Joseph Albert, Presente, presente, doctor. ¿de cuánto te ha salido? Pues 2 entre 6,5. 0,30, doctor. Ya, 0,30 no es igual a 0,5, ¿no es cierto? Claro, Ya, no, si te ha salido 0,30, a eso le vas a llamar trasudado, no es exudado. Ya, trasudado. ya, ya, doctor. Entonces le pones un trasudado. Entonces, ¿cuándo vamos a crear un trasudado? Ya, vamos a ver. Que a ver, en el líquido pleural encontramos 3 de proteínas. A ver, 3 de proteínas. 3 de proteínas. A ver, Michelle Anthony. Presente, doctor. Ya, en el líquido pleural, ya hemos encontrado 3 de proteína. Y en la sangre, 6,5 de proteínas. A ver, esa operación, ¿cuánto te sale? Disculpe, doctor. Ya. 3 entre 6,5.
0.46, doctor. 0.40. ¿Ya? Entonces tenemos tres de proteína, ¿no? Ya, entonces estamos, mira, con la misma de la cantidad del plasma, no hemos movido el plasma, sigue siendo 6.5, y ahí nos ha salido 4.5, ¿ya? Entonces le vamos a subir a 3,5. A ver, Richard Simón, a ver si está por ahí Richard Simón. Ya, ahora César Neltons. Presente, César doctor. Neltons. Ya, César Neltons, digamos, tienes en el líquido pleural 3,5 gramos de proteínas y en el líquido del plasma, el plasma sanguíneo tiene 6,5. ¿Cuánto es la cantidad? 0.53, doctor. No. 0.53. Sí. Ya, 3, ya. Entonces tenemos 3,5 de proteínas en el líquido pleural y 6,5 en el plasma o sérico. Entonces, ¿cuánto nos da la cantidad? 5 puntos. Es 0.53, doctor. 0.53. Ya tú eres, Richard, no, tú eres César, Sí, 0.53, doctor. tu nombre es César, ¿no? Sí, doctor. César Nelton, ya, 0.53, muy bien. A ver, esta cantidad de 0.53, de acuerdo a los criterios de Light, ¿es un exudado o es un trasudado? Un trasudado, doctor. No, exudado. Exudado. Para que sea exudado tiene que ser mayor a 0,5. A ti te ha salido 0,53. A ver, repítemelo. ¿Cuánto de proteína tenía el paciente en el líquido pleural? 3.5. Muy bien. En el plasma. 6.5, doctor. Está muy bien. Eso no tienes que olvidarte. Ya, entonces haces esa operación, ¿no?, de división, ¿cierto? Sí, Entonces, doctor. ya salió el resultado de 0,53. Entonces, 0,53 es mayor que 0,5, ¿cierto? Ya, Sí, doctor. entonces, ese líquido va a ser un exudado, no te olvides. Ya, doctor. Gracias. Exudado, es un exudado. Ahora, a los otros que han sacado, digamos, con 2, con 3, y les ha salido menos el 0,5. Ya, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Sharon, a ver, Sharon, ¿está? Sharon, Presente, doctor. Presente, doctor. ya, los otros compañeros han sacado menos de 0,5. La diferencia entre el líquido de pleural, las proteínas y del sérico. Ya, entonces, cuando es menos de 5, ¿qué vamos a decir? ¿Un exudado o trasudado? Un trasudado, doctor. Bien claro, trasudado, ¿no es cierto? Sí, doctor. Trasudado. Entonces, con los otros Trasudado. compañeros, ya, cuando han encontrado 2 de proteínas en líquido pleural y 6,5 del sérico, entonces le han sacado la diferencia, el cociente, y ¿qué salió? Salió menos de 5, entonces menos 0,5 es trasudado. Ya, entendible, ¿han entendido? A ver, Wilber y Joseph. Wilber, Sí, doctor. ya. Tienes tú, a ver, en el líquido pleural tienes 4 de proteína, 4. Ya. Y en el plasma o sérico tienes 7 de proteína. A ver, ¿cuánto es tu resultado? 0.57, doctor. Ya está. Con 0,57 dime, ¿es un exudado o es un trasudado? Exudado, doctor. Exudado, muy bien. Entonces, de acá para adelante todos no tienen que estar dudando.
Ya hemos hecho 2, 3 ejercicios y hemos encontrado que es un exudado cuando están las proteínas de 4 en el líquido pleural y de 7 en la sangre. Obviamente en la sangre podemos encontrar hasta 9, he encontrado acá en algunos pobladores, cuando tienen una enfermedad crónica, encontramos hasta 9. Pero, sin embargo, acá podemos encontrar promedio 7. Sí tenemos 7 gramos por decilitro en nuestra región, ¿no? Todos nuestros pacientes. O sea, estamos viendo así, solamente así a gran escala, ¿no? Muy bien. ¿Tú eres Wilber Yosel? Sí, doctor. Ya. Entonces ya hemos hablado de eso, ya te sacado un... A ver, ¿Jair André está? Presente, doctor. Muy bien, Jair. Jair, la deshidrogenasa láctica, ya, también la tenemos que sacar en el líquido pleural, una cantidad y lo dividimos con el sérico y tenemos mayor a 0,6. Y si yo encuentro a 68, ¿qué vendría a ser? ¿Un exudado o trasudado? Mm, un exudado, doctor. Ya, ¿por qué dices exudado? Como dijo, era mayor de 0,53, doctor. No, no. Tiene que ser, estamos ahora hablando de la deshidrogenasa láctica. Ah, Ya, no sé si tienes la pantalla. En la pantalla estamos enfocando la deshidrogenasa láctica, ¿ya? La deshidrogenasa láctica, que viene a ser un valor también que encontramos para poder diferenciar del trasudado y exudado. Si es mayor de 0,6 es un exudado. Si es menor de 0,6 es trasudado, ¿ya? Entonces, obviamente, mira, nosotros vamos a más valorar las proteínas, porque a veces encontramos, claro, valores de deshidrogenasa láctica más deshidrogenasa láctica en el plasma. Entonces, bueno, nos está ayudando el laboratorio. Pero lo que no falta para hacer criterios de Light es las proteínas. Siempre informan las proteínas del líquido pleural y también comparado con las proteínas del plasma y sacamos esta operación y nos tienen que salir esos valores, ¿ya? Entonces, esos dos valores sí, como están viendo en la diapositiva, lo tienen que ya grabar, ¿no? Memorizar. Ya. Entonces tienen ahí dos parámetros, o dos indicadores. Proteína líquido pleural sobre las proteínas del plasma, ya, mayor a 0,5. La deshidrogenasa elástica del líquido pleural sobre el sérico, valores mayor de 0,6. ¿Ya? Entonces estamos frente a un exudado, ¿ya? Y los otros que, bueno, ya es también de acuerdo a lo que hagan más operaciones, ¿no? De deshidrogenasa láctica pleural mayor a un 2/3 límite superior del sérico, o pueden encontrar colesterol pleural mayor de 60 miligramos por ciento, o colesterol pleural sobre el sérico mayor a 0,3, la albúmina sérica menos la pleural menor o igual a 1,2 gramos por decilitro. Eso también son indicadores de lo que viene a ser la diferencia entre exudado y trasudado. A ver, rubela. Sí, doctor. La rubela, finalmente, eh, ¿para qué sirven los criterios de Light? ¿Cuál es su utilidad? Ya, los criterios de la que sirven para diferenciar eh, un exudado de un trasudado. Los Ya, pero no criterios, dudes, tiene que ser muy, muy segura de ti misma. Claro,
Entonces, vamos a ver ahora con los criterios de ley, vamos a introducirnos a lo que viene a ser el empiema, ¿ya? Sí, es para diferenciar transudado y exudado, eso es cierto, ¿ya? Transudado, exudado, ¿ya? Entonces, vamos a progresar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Ya, entonces, ahora el estudio de líquido pleural también nos da la cantidad de estos elementos formes, ¿no? Neutrófilos mayor de 50%, la celularidad, entonces hablamos de un proceso infeccioso agudo, ¿no? Mayor de 50%. Entonces, cuando haya embolia o pancreatitis, ¿ya? Ahora, si encontramos linfocitos mayor a 50%, también hablamos de cáncer, tuberculosis, ¿no? Y eosinofilia mayor al 10%, ya en lo que viene a ser parasitosis, reacción a fármacos, Charles-Strauss, asbestosis, paragoniasis, paragonimiasis, ¿ya? Entonces, tenemos que ver la cantidad de los elementos, por ejemplo, celularidad, recuento celular, ¿ya? Bueno, digamos, eh, evacuación del derrame pleural exudativo. Cuando nosotros vamos a ver en el estudio, hacemos gram y cultivo de líquido pleural. Entonces, cuando se sospecha infeccioso bacteriano, ¿ya? El BK, obviamente en líquido pleural es su hallazgo es muy escaso, ¿no? De 10 a 20%. Si lo cultivan, pueden encontrar de 20 a 40%, ¿ya? Entonces, ahí están los valores, ¿ya? Vamos a ver, el líquido pleural también se puede ver la glucosa. Entonces, cuando hay menor de 60 miligramos por ciento, entonces estamos viendo que hay una neoplasia o hay un empiema. Ojo, empiema, cuando hay cantidad disminuida de glucosa, ¿ya? Entonces, en artritis reumatoide, tuberculosis, lupus, hemotórax, el Charles-Strauss, paragonimiasis, ¿ya? Entonces, es frecuente ya encontrar en el empiema y en la neoplasia valores de glucosa menor a 60 miligramos por ciento, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un consumo, los gérmenes que están dentro del líquido pleural consumen, ¿no?, la glucosa. Esa es la explicación, ¿ya? Entonces, también el DHL, de líquido pleural, hemos hablado, entonces se correlaciona con el grado de inflamación pleural. ¿Ya? Y ahí hacemos citología. Lo que hemos dicho que hacemos, uno de los frasquitos que vamos a enviar es para citoquímico, ¿no? Citoquímico. Entonces, de ahí podemos ver que hay adenocarcinoma metastásico, 70%, linfoma, 25 a 50%, el sarcoma, mesotelioma y carcinoma de células escamosas. Con esas proporciones, ¿ya? Ujú. Ahora, el ADA, ya, vamos a ver que tiene una sensibilidad de 75 a 100% y una especificidad de 85 a 100%. Ya, el ADA. De todo esto, vamos a ver que el ADA es el que nos ayuda a decir si es BK positivo en líquido pleural, si hay actividad del bacilo de Koch, ¿no? Está activando a los linfocitos. Entonces, vamos a ver este examen, ¿no? Que va a tener valores por encima de 46. Si hablamos 47, 48, ya entonces con el test de ADA es positivo, ¿ya? Ahí podemos usar interferón, el PCR, ahí también, en hemotórax, hematocrit pleural sobresérico, que es más de 0,5%. Ojo, ahora, el pH del líquido pleural, cuando baja menor de 7,3,
o 7, menor de 7, no dudemos que es un proceso infeccioso. Infeccioso. Entonces ahí hablamos de lo que viene a ser empiema pleural, empiema. Bueno, en algunos aspectos vamos a encontrar amilasa, que viene a ser la presencia de esta enzima porque el paciente a cursar con pancreatitis, rotura del esófago, ¿ya? Muy bien, entonces la biopsia pleural también se hace y lo que es toracoscopía, toracoscopía. La biopsia pleural para ver neoplasias y para ver lo que es tuberculosis, toracoscopía. Ya, con eso se termina, ¿no? Justamente el texto habla de lo que es una toracoscopía. Ya, acá seguimos con lo que viene a ser la biopsia pleural. Entonces ahí con una aguja de Trucut se entra al pulmón y hasta la pleura y se hace la biopsia, ¿ya? Biopsia pleural para ver los cánceres, ¿no? Tipo de cáncer, ¿ya? Entonces ahora con el líquido pleural vemos, bueno, si en pacientes con insuficiencia cardíaca que están recibiendo terapia diurética, el estudio del líquido veo por los criterios de ley pueden darnos falsos exudados. Ojo, entonces pacientes con insuficiencia cardíaca, congestiva, ya, y síndrome nefrótico, y nos usamos terapia con diuréticos, ¿no? Entonces, estos pueden sesgar, ¿no?, la información. ¿Ya? Entonces, la efusión pleural viene a ser esto. Esto es una imagen de derrame pleural, derrame pleural. Entonces, derrame pleural, acá vemos una obturación del seno, costo diafragmático izquierdo, obturación, ¿ya? Entonces, acá también hay efusión pleural enquistado, efusión pleural enquistado. Esta es una tomografía y esta es una placa de rayos X posterior anterior, ¿ya? Muy bien. Por ecografía también podemos ver el líquido, ¿no? El líquido pleural está oscurito, ¿ya? Esta es la parte de lo que es la exploración del tórax. Ahí está la división por el diafragma y el hígado, ¿ya? Esta es una imagen de mi tórax derecho, ¿no? Por toda la presencia del hígado. Bueno. Efusión pleural o también derrame pleural, igual, ¿no? El tratamiento depende del control de los síntomas, la etiología, el volumen del derrame y de sus parámetros pronósticos. ¿Qué quiere decir? Que se hace evacuación, ¿ya? Entonces ahora en el tratamiento de derrame pleural trasudado, bueno, hemos visto que hay insuficiencia cardíaca, o si es ascítico, síndrome nefrótico, urinotórax, atelectasia. Entonces, en cada uno de ellos viene su tratamiento, ¿no? Más sobre todo el uso de diuréticos, se usa diuréticos, ¿ya? Exudado, ¿en qué da exudado? En todos estos cuadros, ¿no? Tuberculosis, tromboembolismo pulmonar, traumático, kilotoras, colagenopatía, cis maligno, empiema. Bueno, el empiema, sobre todo, es para nosotros observar bien, ¿no? Antibiótico, ¿no? Decorticación, fibrinolíticos, ¿no? Ahorita vamos a ver más del empiema, ¿ya? Entonces, el derrame paramneumónico en pacientes que hacen neumonía y que posteriormente se produce el derrame pleural paramneumónico. Entonces, se resuelve en 57% de los casos de las neumonías, menos del 5% van hacia empiema. Entonces, ¿qué encontramos en la microbiología? Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos, anaerobios. Hay factores de riesgo, sí, en ancianos diabéticos, alcohólicos, y cuando hay una broncoaspiración o cáliz dental, ¿ya? Entonces, estos pueden apoyar a hacer todo esto, ¿no? La colonización de la pleura por estos gérmenes. La clínica, entonces, en pacientes con neumonía que no responden al tratamiento, que persistan con una alza térmica, deterioro clínico, entonces hay que pensar en este tipo de afección, empiema, y pus en la cavidad pleural, pus en la cavidad pleural, ¿ya?
Entonces, si ahí puse en la cavidad pleural, pues estamos hablando de un empiema, ¿ya? Entonces, ¿cómo se origina el empiema? ¿De qué forma se origina el empiema? ¿Ya? Entonces, ahí el empiema es porque influencia sobre los microorganismos más frecuentes, ¿no? Entonces, ¿qué microorganismos más frecuentes encontramos? Ya hemos hablado de la neumonía extrahospitalaria. ¿Quiénes están a la cabeza en neumonía extrahospitalaria de gérmenes? El Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. No olviden, ¿ah? Claro, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Muy bien. Ahora, hay también empiema extrahospitalario. Entonces, en el extrahospitalario vamos a encontrar algunos gérmenes, como Streptococcus anquinosus, Streptococcus anquinosus, Probetella y bacteroides. ¿Qué son los bacteroides? Son unos bacilos anaerobios, ¿ya? Anaerobios, bacteroides, ¿ya? Ahora, empiema también causada por hemotórax postraumático o postquirúrgico. Entonces, el hemotórax postraumático postquirúrgico vamos a encontrar Staphylococcus aureus, ¿ya? En el Staphylococcus aureus está en hemotórax postraumático. Ya, complicaciones del virus de la gripe, ¿ya? Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, no se olviden. Bueno, hemos hablado también de rotura de esofágica, hay bacterias mixtas, aerobias y anaerobias, hasta hongos, cándida, ¿ya? Diseminación hematógena en derrames serosos, ¿no? Ahí encontramos bacilos gram negativos, diseminación hematógena en derrames serosos. Y finalmente, diseminación a través del diafragma, ¿quiénes? A ver, del hígado, bueno, pueden ir las amebas, amebiasis, flora mixta, aerobia, anaerobia, ¿ya? Entonces, el empiema ya tiene su clínica, ¿no? Y su microbiología. Entonces, antibióticos, se hace un tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? La toracocentesis. Se hace una toracocentesis, ¿ya? La toracocentesis, cuando el pH es menor de 7,2, de inmediato se coloca tubo para sacar el empiema, ¿no? PUS, evidencia macroscópicamente evidenciada, ¿no? El DHL mayor a 1000, la glucosa menor a 30. Entonces, se coloca tubo de drenaje torácico, ¿ya? Y fibrinolíticos, algunas cirugías se hace de corticación. Entonces, este es el tratamiento del empiema paraneumónico, ¿ya? Un derrame pleural. Muy bien. Entonces, hasta acá nuestro tema de derrame pleural. Debe haber algunas preguntas, ¿no? de los que están en el salón, ¿no? Entonces, hay esquemas de tratamiento antibiótico que normalmente son sistémicos, ¿ya? Entonces, nosotros aquí estamos usando cefalosporinas de tercera generación. Generalmente usamos cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona. No podemos colocar 2 gramos cada 12 horas o 2 gramos cada 24 horas. Y la asociamos con clindamicina. Ojo, no se olviden, clindamicina, ¿ya? Entonces asociamos clindamicina de 600 miligramos endovenoso cada 8 horas, ¿ya? Entonces ese esquema es bueno, ¿ya? De antibióticos. Usamos ceftriaxona y clindamicina, ¿ya? Entonces, también podemos escalar a los carbapenems. Entonces, en carbapenems usamos meropenem, ¿no? Usamos imipenem, ¿no? Con cilastatina, ¿ya? Y en otras latitudes están usando piperacilina, tazobactam,
también ampicilina sulbactam, ¿ya? Entonces, estos pueden también llegar, ¿no?, al foco infeccioso del empiema, ¿ya? Y finalmente hemos dicho, el tratamiento es de colocar tubo de drenaje torácico, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos a ver lo que es del empiema. Muy bien. A ver, ¿cómo estamos ahora? ¿Habéis entendido? Sí, doctor. Sí. Ya, sobre todo para empiema, vean la parte de la microbiología, ya, una vez de microbiología al diagnóstico, de criterios del aire a la cabeza, ya, el ADA para la TB, ya, de muchos valores del ADA hasta 47, 48 ya después marca la hora, quiere decir que está un cuadro de TB pleural, ¿no? Ya. Bueno, ahora tenemos con todas las demoras, podemos ya, lo que nos falta es esas dos clases, esta ya, y el día miércoles tenemos que ya pues, enfocar todo lo que es la patología cardiovascular, ¿ya? Y, bueno, hoy día me han dicho que ustedes tienen tiempo de 2 a 4, ¿no? Los días lunes, ¿no? Sí, doctor. Y los